Bien, para comenzar, pues bueno, os diré que durará aproximadamente 1 hora, es el tiempo que he previsto, y este es el contenido. El contenido se ha elaborado muy en función de lo que nosotros en el departamento técnico pues estamos registrando siempre pues como consultas principales. Bien, he olvidado presentarme, soy Antonio Moreno, el director técnico de Unibérica, y bueno, pues soy el que os va a acompañar por este webinar todo el tiempo. Como os decía, pues el contenido se ha elaborado mucho pensando en todas aquellas consultas técnicas que nos vienen, qué son las funciones que más se utilizan, no siendo las básicas, y cuáles son pues las que más consultas generan, y dentro de eso, pues dónde están los puntos de dificultad, y eso en la presentación que veréis y en la demostración online que voy a hacer, pues voy a incidir mucho en aquellos puntos en los que la gente generalmente tiene problemas o tiene dificultades porque, bueno, son más, no son tan obvios o, bueno, simplemente pues es el punto que la gente duda, ¿no? Hablaremos de las funciones lógicas, por tanto, después de los registros log. Los registros log no es una función como tal, pero sí una característica que tiene el boss config y que os puede ayudar mucho, sobre todo para la hora de depurar problemas o errores. Después los gráficos históricos, escenas y programaciones horarias, y luego haré una pincelada sobre conceptos generales de las integraciones, o sea, es decir, con qué se puede integrar con ForClick y más o menos cómo se hace. Bien, pues vamos a empezar. A partir de este momento os voy a silenciar el micrófono, pero para que no haya sobre todo, ruidos de fondo y demás. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna cuestión o algo, puede utilizar el apartado de preguntas y escribir su pregunta en el chat en cualquier momento y las iremos respondiendo también. Bien, empecemos con las funciones lógicas. Y dentro de ellas, pues la función lógica, hay varias dentro del Comfort Click. Como podéis ver, hay el tipo gate, que es esta que vemos aquí, ahora en este momento, tipo gate. También está el operating time, el tiempo de funcionamiento, además, pero la más importante, por ser quizá la que más jugada, y vamos a empezar por ella por esa razón, o vamos hoy a tratar ella en esta función por esa razón, es la tipo program. Y vamos a ver de qué se trata concretamente esa función tipo program. Bien, está dentro de las tasks, que es lo que vamos a ver durante todo este webinar. Vamos a estar siempre moviéndonos dentro de la carpeta de tasks, que es la que veis aquí a la izquierda. Y bueno, pues como siempre es pulsar en task, botón derecho, y a partir de ahí pues entramos y tenemos ya la función puesta dentro de nuestro entorno y podemos trabajar con ella. Y vamos a aprender cómo funciona, pues la mejor manera que hay es a través de algún ejemplo. Y aquí pues vamos a hacer algún ejemplo que va a ser pues un crepuscular. Vamos a simular, vamos a dar por hecho que tenemos en KNX algún sensor que nos dice la luminosidad que hay en la calle y bueno, lo que queremos es que por debajo de un determinado umbral la luz se encienda y por encima de ese umbral más una estéresis la luz se apague. Eso es lo que queremos hacer al final. Lo haremos como en 2 pasos para que lo veáis. Una más básica y una tipo más avanzada. Bien. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, yo además recomiendo hacerlo así. Es decir, dentro de la carpeta de tasks he creado una carpeta aquí que ves que se llama pruebas y aquí vamos a ir metiendo todo lo que hagamos. Eso es bastante recomendable que lo hagáis así. Es decir, si tenéis que crear variables o tenéis que crear cosas auxiliares para una función que vais a crear, es bueno tener una carpeta y meterlo todo dentro de esa carpeta. Por varias razones que luego lo veréis. Primera, por organización evidentemente, pero por otras razones también. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir algunas variables internas. Es decir, yo ahora mismo aquí no tengo ningún sensor crepuscular que me esté mandando luz de la calle ni demás, y vosotros probablemente cuando hagáis algunas funciones determinadas tampoco sea el caso. Entonces, está bien que a través de esta práctica aprendáis también lo que es una variable interna. Aquí las tienes. Tenéis una tipo boolean y una tipo integer. Son las dos que vamos a entrar aquí dentro. Vamos a crear una variable tipo boolean y otra tipo integer para hacer esta función del sensor crepuscular. Aquí las tenemos. Hemos creado, además de la función en sí, he creado una tipo integer, que veis aquí 1, 2, 3, que sería la nivel de luz exterior, y otra que sería el encendido de luz de jardín, que es un boolean, es decir, un todo o nada, un on-off.
Estas variables son internas dentro de ComfortClick y son muy útiles, no solamente para hacer ejemplos como aquí, sino para el funcionamiento normal, porque el ComfortClick, igual que cualquier aparato de KNX, no le viene nada bien mandar esa información por el bus a sí mismo. Es decir, si tenemos que hacer cualquier proceso interno de vincular un botón con una función lógica como esta, interna además, no es bueno para nada utilizar direcciones de grupo de las que salen al bus. No es eficiente y además podemos causar conflictos en la comunicación. Por eso se utilizan las variables internas. Aquí la vamos a utilizar. En cualquier momento, lógicamente, cualquier variable de esta la puedo sustituir por una dirección de KNX y ya tendré la salida al bus normalmente. Bien, pues básicamente lo primero que hay que hacer es un trigger. Es decir, cualquier función lógica de ComfortClick y no función lógica, o sea, otro tipo de funciones también, está esperando a una orden para ser ejecutada. O sea, una orden y luego se ejecuta y empieza a funcionar. Eso se llama trigger y lo vamos a ver bastantes veces durante este webinar. Bien, pues vamos a añadir un trigger y ese trigger estaría basado en el nivel de luz exterior, que es esa variable que he dado de alta tipo integer. Y lo que digo es que cuando la condición sea que is smaller than, quiere decir que está el nivel de luz por debajo de los 300 lux, en este caso, entonces cuando se produce el trigger. Y he marcado también aquí la casilla allow retrigger. Allow retrigger quiere decir que le estoy permitiendo que eso pase más de una vez. ¿Por qué? Porque si no, como no tengo una condición, digamos, contraria, lo que pasaría es que me lo haría una sola vez y ya no me lo volvería a hacer nunca más. Por tanto, casi siempre se marca esta opción de allow retrigger, salvo en muy contadas excepciones. Y luego iríamos aquí a la parte de commands, es decir, hemos bajado un nivel, o sea, ya he añadido el trigger, ya lo tienes aquí puesto, y vamos ahora a añadir un comando. Bien, pues ese comando es el encendido de luz de jardín y en este caso será true. Y ahora lo veréis, ahora lo vais a ver todo junto, cómo queda, entonces ya veréis, pues bueno, toda la secuencia completa. Así sería como quedaría. Por tanto, lo que hemos conseguido o lo que tenemos es una función que sucede que cuando el nivel de luz exterior esté por debajo de 300, pues entonces se inicia esto, se inicia el encendido de luz de jardín, se pone en true. Y ya está, esa es la función que hay, básicamente. Muy sencillo, muy simple de realizar, pero aquí se pueden hacer muchísimas más cosas como os podéis imaginar, pero el concepto siempre es ese. Tenemos por un lado un trigger y por otro lado una función o funciones que queremos ejecutar. Es decir, imaginemos que yo, aparte de encender esa luz, quiero hacer otras cosas, poner en marcha un riego automático, lo que sea. Sería cuestión de ir poniendo aquí más comandos add, ir añadiendo, y ahí tendríamos toda una serie de funciones a realizar en el momento en que se ejecute ese trigger. Bien, y ahora lo vamos a probar. ¿Dónde lo vamos a probar? Pues lo vamos a probar en el entorno gráfico, lógicamente. O sea, necesitaremos un entorno gráfico para poder probar eso. Lo que hago es lo siguiente. En este caso os estoy haciendo un ejemplo. Lo que hago es añado un panel que es, digamos, el entorno gráfico del ComfortClick y de momento lo estoy añadiendo en la misma carpeta del sensor crepuscular. ¿Por qué hago esto? Ahora lo veréis. ¿Por qué razón hago esto? Y es bastante interesante. Lo genero dentro de esa carpeta por una razón. Lo genero dentro de esa carpeta, o sea, lo estoy generando aquí para tener yo mi ejemplo todo completo. Es decir, si yo ahora, cuando acabemos de hacerlo, quisiera enviar ese ejemplo a alguno de vosotros, simplemente lo exportaría y vosotros recibís una carpeta donde ya está todo junto. Lógicamente, para que esta parte gráfica, este panel, pueda ser accesible después, lo tengo que copiar y llevarme a la parte gráfica de real, que es la carpeta temas. Bien, pero vamos a acabar con él primero. Lo que hago es, dentro pongo un frame, que es esta parte de aquí. Si ya vosotros estáis trabajando en ComfortClick, pues sabréis que el frame es algo que se utiliza todos los días prácticamente. Un frame he creado uno con dos columnas, perdón, con dos filas, rows, y una sola columna. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer aquí es poner los dos botoncitos. Es decir, por un lado, ese nivel de luz exterior
y por otro lado el indicador que me diga si la luz del jardín se ha encendido o no se ha encendido. Y bien, vamos a pasar ahora a la parte del cliente. Bueno, os voy a mostrar esto primero en el box config y después pasamos al cliente, digamos en real, para que veáis cómo funciona. Antes de nada, veo que aquí una mano levantada. Bien, es de Antonio Ferrando. Es mejor porque levantar la mano, digamos, en este momento del webinar no puedo daros, digamos, acceso al micrófono. Si tenéis alguna pregunta, es mejor que la escribáis en el chat. Yo le iré leyendo a todo el mundo y le iré respondiendo sobre la marcha. Después sí que al final del blog que hagamos, o abrir micrófonos para que la gente pueda preguntar y demás. Pero de momento es mucho más práctico ir utilizando el chat. Bien, como os comentaba, vamos ahora a abrir el box config para que lo veáis. Estamos en esta parte, el crepuscular, aquí, carpeta de pruebas, sensor crepuscular. Esto es lo que habéis estado viendo en la presentación en PowerPoint. Y bueno, pues vemos aquí las variables y este panel crepuscular, que es el que he metido los botones. Luego lo que he hecho ha sido, como lo quiero utilizar, lo he copiado aquí y lo tengo aquí otra vez copiado. Pero bueno, vamos a ver esto en el cliente. Vamos aquí, abrimos el cliente para verlo funcionando. Sería el crepuscular, aquí los tenemos. Bien, pues lo que he hecho ha sido, para probar, poner un botón donde yo puedo poner aquí los lux. ¿Veis? Ahora tengo la luz exterior muy alta y la luz se ha apagado. Pero esta función todavía no la estamos haciendo. El crepuscular básico, que es lo que estoy haciendo ahora, lo único que hace es, cuando baja de 300, ahora de momento estamos en 350, la luz no se enciende. Bajo de 300 y ya se enciende la luz. Así de sencillo el funcionamiento. Esto es exactamente lo que hace esta función que estamos viendo en este momento. Es decir, es eso. Cuando estamos por debajo de 300, entonces se enciende la luz. Bien, pues ahora faltaría lo que alguien pensaría, bueno, pues vamos a ver, ahora interesaría que también la luz se apague cuando amanezca, lógicamente, ¿no? Bueno, pues este es un poco, para no repetir, digamos, en varias diapositivas lo de antes, lo repito en una sola, lo que teníamos que hacer en este caso para programar el apagado de la luz. Es decir, lo mismo, hago un if y digo que, o sea, esto es lo que he hecho, digamos, para el básico y para el crepuscular, o sea, esto es lo de 300 y demás, y para el crepuscular principal, lo que hago es añadir otra más, que sería, entonces el funcionamiento, digamos, del apagado. Aquí ves cómo tiene que quedar, es decir, hay una cosa que es importante y aquí se hace una atención y es, si yo hago un if, como he hecho ahora, tiene que estar siempre supeditado lo que suceda a él mismo, si no, no le hará caso. Es decir, si yo esta task la pusiera aquí a la izquierda, entonces no haría absolutamente nada. Bien, voy a volver un momento a la diapositiva anterior para que tengáis, creo que lo he pasado demasiado rápido, para que tengáis una idea de lo que estamos haciendo. Y ahora lo vamos a comparar con la anterior. O sea, estamos en el sensor crepuscular completo. Completo quiere decir que esto que estoy haciendo aquí es capaz de encender y de apagar la luz. El otro que he hecho antes, vamos a volver un momento para que lo veáis, es una versión muy simplista. Vamos aquí ahora. Fijaros cómo funcionaba esto. Este es el sensor crepuscular básico. Vamos a comparar una con la otra. Aquí lo único que hacía yo era decir, bueno, cuando el sensor de la luz exterior esté por debajo de 300, entonces se enciende la luz. Muy simple. ¿Qué sucede? Que ahora quiero establecer otras condiciones. Ahora quiero establecer que por encima de 500, por ejemplo, entonces la luz se apague.
Por lo tanto, este esquema tan básico que antes he hecho ya no me sirve. Tengo que hacer algo un poco más sofisticado. Y esto es justamente lo que estamos haciendo aquí. Es decir, yo voy a tener un trigger igualmente. Vamos a explicaros un poco este diagrama para que lo veáis, porque esto es el funcionamiento básico de toda lógica que tiene con for click. Si entendéis esto, podéis hacer prácticamente cualquier cosa. Es decir, el trigger. Yo tengo que tener un trigger, ¿no? Ahora hay que hacer un crepuscular completo, que es cuando baje la luz de 300, la encienda la luz artificial, y cuando suba de 500 la luz ambiente, entonces la apague. Bien, tengo que tener un trigger, porque si la función no va a nunca realizarse. ¿Qué es lo que hago aquí? La condición ahora ya no es que el valor esté por debajo de 300. Ahora lo único que le digo es cuando el valor cambie. Es decir, cuando tenga un cambio en la luz exterior, entonces en la parte de commands hago un if. Bien, yo analizo ese valor. Digo, bien, cuando este valor cambie, lo analizo. Si ese valor está por debajo de 300, entonces hago que la luz del jardín se encienda. Es decir, ahora ya lo que estoy haciendo es que la condición la pongo dentro del propio algoritmo. Es decir, el resultado es este. Es lo que veis aquí. En trigger tengo el mismo trigger que antes, el nivel de luz exterior, pero en este caso no está supeditado a que sea menor de 300. Digamos supeditado a que haya un cambio, a que algo pase con la luz exterior. Cuando sucede algo, entonces digo, si esa luz exterior está por debajo de 300, entonces enciende la luz de jardín. Y aquí es donde es importante pues, que quede esa estructura. Digamos que cuando queréis poner esto, cuando queréis poner, digamos, que se ejecute este valor, tengáis seleccionado en ese momento esta línea, porque si no, lo pondrá alineado con esto y una condición no se corresponde con la otra. Bien, esto es un poco la base de todo esto, es decir, tengo un trigger y entonces ejecuto una condición. Bien, pues ahora que me falta, si quiero tenerlo completo, pues estamos hablando del crepuscular completo, tengo que tener otro comando que me apague la luz. Bien, pues vamos a poner ese otro comando que me apaga la luz. Y haría el mismo proceso que habéis visto antes, solo que ahora veis que tengo pues dos condiciones. Es decir, el trigger sigue siendo igual. Cuando haya un cambio, ¿qué pasará? Si ese nivel de luz está por debajo de 300, enciende la luz del jardín. Valor true, encendido. Si está por encima de 350, entonces me la apagas. Es decir, he establecido lógicamente un estéresis de 50 lux, porque si pusiera un 300 en un sitio o en otro, lo que haría sería que cuando el nivel de luz ambiente estuviera fluctuando cerca de 300, la luz del jardín no pararía de encenderse y apagarse. Lógicamente, eso no es lo que queremos. Por eso se establece un estéresis. Y bien, esto es exactamente lo que hace ese control que estamos viendo ahora en el modo del cliente. O sea, este control que estamos viendo aquí en el cliente hace exactamente eso. Es decir, ahora me la ha encendido, pero si subo, por ejemplo, a 450, confirmamos y me la apaga. Sencillo. En 300 no hace nada todavía y en 250, por ejemplo, me la apaga. Esto es una buena manera de probar los controles. O sea, cuando hacéis una lógica, no es, sobre todo si no estáis muy seguro de lo que estáis haciendo, no es muy operativo que utilicéis directamente lo que viene del KNX, porque los sensores de KNX pues pueden tardar más tiempo en que se den las condiciones para que os manden esa información, tenéis que ir programándolos. De esta manera, si utilizamos variables internas, es todo mucho más sencillo. Bien, pues hemos terminado este primer bloque dentro de las funciones lógicas. Como os comentaba, voy a habilitar ahora un momento los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, digamos, en voz. De momento no me ha entrado ninguna pregunta, digamos, escrita, pero si alguien quiere preguntar ahora por el micrófono. ¿Veis que me está saliendo continuamente esto? No es que tenga ninguna licencia pirata ni nada parecido, simplemente estoy utilizando mi ordenador donde no tengo una licencia de software porque trabajamos generalmente con un Grindr o con un Jigsaw. Pero lo voy a cerrar y hasta esto simplemente para hacer demostraciones. Bien, ahora tenéis los micrófonos que podéis utilizarlos. Si alguien quiere hablar, se lo tiene que activar, o sea, yo lo único que he hecho es habilitarlo.
Si alguien tiene una pregunta, si no, pues continuamos adelante con la explicación. Bien, veo que no hay preguntas. Continuamos adelante. Como os decía, vuelvo a recordar, en cualquier momento podéis hacer las preguntas mediante el chat por escrito. Y volvemos aquí a los ejemplos. Otro ejemplo más de cómo utilizar la lógica. Y en este caso no vamos a utilizar el program como antes, sino que utilizaremos otra función, otra task de las que hay, que es el calculation. En este caso lo que quiero hacer es promediar dos temperaturas. Estoy recibiendo dos temperaturas diferentes, por ejemplo, de dos sensores de temperatura que hay en una zona muy grande, y yo le quiero mandar una temperatura promedio a un termostato para que haga correctamente la función de regulación. Bueno, pues me interesaría esto de las preguntas, perdón, de los promedios. Bien, veo que me ha entrado ahora una pregunta. Me dicen que se fue el audio. ¿Me escucháis ahora correctamente? Ah, me dicen que ahora volvió, vale, sin problemas. Muy bien. Vale, pues lo que vamos a hacer es promediar dos temperaturas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es, igual que antes, y voy a hacer durante todo este webinar, creamos dos variables internas, en este caso tipo double, para que sean las temperaturas. Y ahora seleccionamos la opción Calculation. Y aquí estarían un poco todos los pasos que tengo que seguir. Bien, la función aritmética es una función muy útil. Lo que pasa es que, a mi entender, no está en Comfort Click, no es todo lo intuitiva que podría o debería ser. Por eso he querido ponerlo en este webinar, porque la gente con esto se lía. O sea, una vez lo entiendes es muy fácil y ya lo haces con los ojos cerrados, pero según cómo la gente no sabe en qué botón tiene que dar, en qué botón de los de Add tiene que dar, y eso pues genera problemas. Entonces, bueno, he hecho este diagrama de sincronismo, digamos aquí, este diagrama de secuencia, para que lo veáis. Bien, si quiero hacer un promedio, ¿qué tengo que hacer? Pues básicamente sumar las dos temperaturas y luego dividir por dos. Este es el objetivo final que quiero conseguir. Bien, cuando abrimos el calculation, lo que vemos es un apartado donde pone operations, que es donde voy a poner las operaciones. O sea, aquí al final obtendré todo ese cálculo. Y lo primero que hago es darle al botón este de Add y entonces me sale una ventana como esta. Bien, en esta ventana la tendencia muchas veces es apretar aquí donde pone el 3, el Add. Bien, si hacemos eso vamos mal por ahí. Hay que apretar otra vez este Add. Lo mismo que antes, el 2 lo tienes aquí porque es este Add. Bien, cuando le doy a esto me sale el selector de propiedades y entonces cuando tengo que darle a este otro. O sea, yo selecciono la propiedad en sí. Es decir, el concepto es, aquí en esta parte blanca yo pongo los operandos, o sea, pongo la operación que quiero hacer y cuando quiero seleccionar un valor de entrada, entonces es cuando recurro aquí a lo de add. Ese es el concepto, básicamente. Es decir, no es nada complejo, pero hay que saber exactamente qué funciona cada cosa. Es decir, pulso aquí para añadir la operación. Me dice, bueno, sobre qué operando quieres funcionar? Pues sobre la temperatura 1. Una vez le doy aquí, digamos, selecciono la temperatura 1 y pasamos a la siguiente pantalla donde veréis lo que va quedando. Bien, ya he seleccionado la temperatura 1 como lo veis, le doy al OK y ya tenemos el primer sumando. Veis que en esta ventana ya me aparece el primer sumando. Ya tenemos un primer sumando. Ahora me falta, para hacer una suma, pues sumar la temperatura 2. Bien, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora, en la ventana esa que tenía, pues pulsaremos sobre Add de nuevo, porque quiero añadir otra operación, y me dice, ¿qué operación vas a usar? Pues yo le digo Addition, que es la suma. ¿Y sobre qué valor? Pues ahora, en el Input Value, le doy al botón que había a la derecha y selecciono,
en este caso, la temperatura 2. Y siempre lo mismo. Añado una operación nueva. Me dice, en este caso, qué tipo de operación, porque ya tengo un sumando previo. Y ahora me dice con quién quiero sumar. Bien, una vez he seleccionado esa otra temperatura, pues ya tengo la suma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como yo lo que quiero tener es el promedio de las dos, no la suma, sino el promedio, pues aquí en el recuadro rojo veis que pone constant 0,5. Es decir, dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por 0,5. Pues ya lo tengo hecho. Y aquí vemos que tengo la suma de una con la suma de otra. O sea, al final es muy sencillo. Lo único es eso, que no nos liemos con este botón add y con el otro botón add. Están en sitios diferentes, pero esto es para ir añadiendo aquí cosas, añadiendo aquí sumandos, digamos, y esto es para seleccionar qué data point es el que va a participar. Básicamente es eso. Y os va apareciendo una ventana encima de la otra. O sea, si hubiéramos puesto 5 o 6 sumandos, pues tenemos aquí 5 o 6 ventanas de ventas, que luego voy dando OK, OK, OK y se me suman todas. Es un concepto, es muy interesante esta herramienta porque se utiliza de una manera bastante continua, es decir, para hacer operaciones de tipo, para sumar cosas, restar. Bien. Aquí, una vez le doy al OK en la ventana anterior, ya me aparece, como veis, multiplicado por 0,5. Eso sería el promedio de las dos temperaturas. Pues ya está, básicamente es esto. Ahora, como en el caso anterior, vamos a meter todo esto en un panel para que veáis cómo funciona. Vamos otra vez al config para que veáis esto, digamos, sobre el ejemplo real. Estamos aquí en promedio en este caso. Aquí en el config está la parte gráfica y, como veis, aquí hay una carpeta donde he metido las dos temperaturas, tipo double, la función aritmética, que es lo que tienes en la captura de pantalla, básicamente, y este panel, que es el mismo que luego me he traído aquí para, para que lo veáis en la realidad, el funcionamiento. Vamos otra vez aquí al client y panel promedio, aquí. Bien, pues tenemos aquí temperatura 1, por ejemplo. Vamos a poner temperatura 1, 30. Temperatura 2, 20. Pues el promedio, veis aquí, 25. Funcionamiento. Y aquí modificamos y ponemos 32, pues 26 el promedio. Y ya está. O sea, el funcionamiento es así de sencillo. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? Veo sí que hay aquí alguna pregunta. Me pregunta José si hay que generar las variables locales o se pueden hacer conforme avanzas con la función deseada. No, claro, las variables locales las puedo hacer en cualquier momento. O sea, yo en cualquier momento puedo venir aquí, donde estoy, y crear una variable nueva. Yo aquí puedo crear la variable en cualquier momento. Ahora pongo esta, por ejemplo, mode, ¿no? Una cualquiera. Ya está, ya tenemos aquí. Si eso lo puedo hacer en cualquier momento. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente, por operativa de trabajo es mucho mejor crear antes todo lo que voy a necesitar y luego ya utilizarlo al momento que lo necesite. Pero bueno, la aplicación permite hacerlo en cualquier momento. Eso no es problema. Bien, ¿alguna pregunta más? Vamos a continuar con el siguiente tema, que son los registros log. ¿Qué es esto de registros log? Es algo que no tenéis que hacer, es algo que ya está ahí, pero es una herramienta que es muy bueno que conozcáis porque es muy útil, sobre todo cuando hay problemas, cuando hay cosas que no funcionan como uno había esperado.
El servidor de ComfortClick deja registrado absolutamente todo lo que hace. Todo lo que hace queda registrado y apuntado en alguna parte. Y a esos registros puedes acceder tanto en local como en remoto. Es decir, si un cliente vuestro os dice que la aplicación esta no funciona nunca de 10 a 11 de la mañana o lo que sea, podéis acceder desde vuestra oficina al servidor que tiene en su casa, ir al día anterior, mirar qué pasó de 10 a 11 y sacar conclusiones sobre dónde está el problema. Es una cosa muy potente de las que tiene este servidor. Ahí podéis diagnosticar problemas con el propio servidor, problemas sobre todo con las direcciones, que es casi siempre donde suele estar el problema, direccionamientos que no están correctamente, si hay problemas en la red informática, etcétera, etcétera. ¿Cómo se accede? Se accede haciendo doble clic sobre la barra inferior. O sea, cuando estés trabajando en el box config, siempre en el box config, la barra inferior tienes una barra de esta donde pone aquí lo de admin y todo el tema este, hacemos doble clic aquí y entonces ya entramos dentro del entorno que me permite ver esos logs. Y tenemos aquí como diferentes pestañas, diferentes tabs. Unos devices, admin, users, monitors, debug. El devices, que es el primero que os voy a explicar, es de lo más importantes. Es el que controla, digamos, el que va relacionado con toda la parte de dispositivos que tengáis conectados. Es decir, si vamos otra vez al client, o sea, al config, quiero decir, es el que estaría relacionado con esta rama de aquí. Es decir, donde tenemos el KNX, el Sonos, toda la interconectividad que tenemos con el sistema. O sea, este es realmente muy importante. Esto que tenemos aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos permite diagnosticar fallos de comunicación con cualquier cosa y nos dice lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí vemos una secuencia. En este caso, le mandamos un dato que no hay respuesta. En este caso era porque realmente el aparato ni siquiera estaba no estaba en el bus, no estaba ni conectado, ¿no? Por ejemplo. O le da, una conexión o le hace una respuesta que no era la que esperaba y demás, ¿no? Bien, pues aquí vemos que en un momento dado llega a haber una mala conexión de dispositivos con el KNX y luego te dice que está conectado. Entonces, esto queda registrado y queda registrado el día y la hora y cuándo sucedió y todo. Entonces, esto es extremadamente importante. Es un tema que es importante que sepáis que está ahí y que sepáis cómo se maneja. Después, el apartado admin lo que tiene es básicamente un registro de todas las sesiones que se han iniciado en el box config. En el box config, o sea, no en el cliente. Es decir, ¿y desde dónde se han iniciado? Imaginaros por una circunstancia pues que vuestro cliente es alguien que toca cosas y tiene el box config. Y un día os llama y dice que se ha desconfigurado todo. Pues vosotros podéis acceder y ver que alguien se ha conectado desde el box config a ese servidor desde una IP que no es vuestra. Por lo tanto, le podéis, si sabéis además qué entorno de red tiene y qué direcciones IP tiene dentro de su casa, hasta le podéis llegar a afirmar con un 95% de probabilidades que alguien ha estado manipulando el servidor. Y entonces, eso ya un poco con las consecuencias que vosotros queréis tener con ese tema. Siempre hablamos, en este caso, del box config. Y luego tenemos otra pestaña muy importante que es el monitor. El monitor viene a ser más o menos como el monitor de grupos del ETS. Es decir, él aquí registra todo lo que ha ido pasando por ahí, toda la información que le ha llegado de los data points que él tiene. O sea, si hay data points en la instalación que él no los tiene, que no estáis controlando con ComfortClick, lógicamente eso no va a quedar registrado. Pero si son cosas que él maneja, ya sea de KNX, ya sea de una estación meteorológica o lo que sea, aquí veréis toda la información. Os dice cuándo se ha mandado cada comando, el valor, etcétera, etcétera. Se pueden filtrar, aquí tienes una criterio de filtros para filtrar por fecha, para filtrar por nombre, etcétera, etcétera. Y después el apartado de debug tiene más que ver con la conectividad, es decir, es más bien las direcciones que se han ido mandando y los telegramas en hexadecimal y además es más un tema de conectividad. No es tan importante, digamos, como los otros está, pero sí, si hay problemas de conectividad puede ser importante conocer esto. Bien, ¿alguna pregunta respecto de este apartado? Para que lo veáis un poco en real, pues
aquí tenemos, como estáis viendo, aquí tenemos en este caso tenemos el box config abierto, hago aquí doble clic. A ver, un momento. Está aquí el log, pero la pantalla no me parece que tengo la pantalla compartida y por eso no me lo está mostrando. Vamos a ver si aparece. Me lo está mostrando, pero en una pantalla que no podéis ver ahora porque, bueno, la tengo, es una pantalla auxiliar que tengo aquí, cosas del webinar. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? Vamos a continuar para el siguiente punto, que son los gráficos históricos. Una de las grandes ventajas que tiene tener un servidor en una instalación es precisamente poder registrar datos de evolución de temperaturas, de consumos eléctricos, de presiones atmosféricas o cualquier otro tipo de variable. Bien, eso con ForClick lo tiene y lo tiene con dos posibilidades distintas. Por un lado tenemos lo que se llama los analog log, digamos los gráficos analógicos, que están pensados, por ejemplo, para ver la evolución de una temperatura. Y por otro lado tenemos los counter log. Los counter log están pensados básicamente para consumos eléctricos, consumos de agua, lo que sea. Es decir, cualquier tipo de dato que venga de un contador y haya que integrarlo. Hay que integrarlo porque luego lo que me va a interesar es ver, pues a mí no me interesa a lo mejor saber si en este momento estoy consumiendo tantos vatios o tal, pero sí que me interesa saber cuántos kilovatios hora consumí el día anterior o la semana anterior o el mes anterior o lo que sea. Ese es el tema. Entonces, para eso se utiliza el counter log. Vamos a verlos por separado. Bien, todo esto que estáis viendo, como os comentaba antes, forma parte de las tasks. Y todo el tiempo estamos aquí metidos. Bien, Analog Log es el primero de los que hay. Lo añadimos y entonces lo único que hay que hacer tiene unos parámetros que es decirle el input value. Y luego vamos a la temperatura. Por ejemplo, quiero ver de esas temperaturas que antes he utilizado para el promedio, pues quiero una de ellas dejarla en un gráfico. Y esto es lo que hay que hacer, básicamente. Después, hay un par de parámetros interesantes. Uno que es el write type, que ahí lo que decimos es, yo establezco, es decir, el comfort click no va, digamos, tomando valores cada segundo ni cada variación, porque sería una cantidad de valores que sería manejable. Lo que hace es, establecemos unos intervalos. Por ejemplo, write interval en este caso serían 300 segundos, son 5 minutos, y en esos 5 minutos él recoge toda la información que le vaya viniendo, la guarda y lo que sacará será el promedio, el average de esos 5 minutos. Puede ser el average, puede ser el máximo o puede ser el mínimo, lo que queráis. O sea, por ejemplo, lo que queremos es hacer un gráfico de temperaturas máximas. Es decir, solamente me interesa saber la temperatura máxima del día en la calle. Bueno, pues estableceremos un intervalo que fuera todo un día entero y le diríamos que queremos el máximo. Entonces, él de todas las lecturas que haga ese día, solamente se quedará con la más alta. Punto. Entonces, de esa manera, la base de datos, digamos, se descarga bastante, es una base de datos más manejable, es más eficiente trabajando y tenemos la información que queríamos. O no, a mí lo que me interesa es saber la evolución de la temperatura siempre, porque estoy en una estancia interior y quiero saber a lo largo del día cómo va evolucionando. Bueno, pues entonces haríamos esto. Por ejemplo, consideramos razonable que sean intervalos de 5 minutos, porque la temperatura tampoco varía tan rápido, y lo que haríamos sería coger el average, el promedio dentro de cada uno de esos intervalos. Una vez lo tenemos, vamos a la parte gráfica y aquí dentro de Objects, dentro o no dentro de un frame, es igual, seleccionamos dentro de la parte Tasks, pruebas y tal, esto del Analog Log. Y el tipo de control Data Logger. El Data Logger es el que lo incluye todo, o sea, es un control que incluye pues toda, digamos, la leyenda, digamos, toda la parte gráfica de un histórico. Bien,
¿Qué parámetros tiene? Los parámetros que tiene es básicamente uno que se llama colección y ahí entramos y tenemos la misma variable que he seleccionado antes y le podemos poner propiedades. Por ejemplo, que esta la trace en rojo. Un mismo gráfico podríamos compartirlo para varias temperaturas. A lo mejor interesa saber la temperatura de varias estancias a la vez, ¿no? Verlas todas en un gráfico. Bueno, pues entonces tendría sentido, aquí en la colección iríamos añadiendo más, aquí le damos al add, y añadiría más y más data points para trazar, y a cada uno, lógicamente, le pondría un color diferente porque si no, no voy a poder distinguir uno de otro. Y así sería como quedaría, por ejemplo, esto. ¿Ves aquí? Estamos viendo la evolución de la temperatura durante las últimas horas o último día o lo que sea. La parte de la Y, es decir, la parte vertical, es dinámica, o sea, por defecto viene de tal manera que se va adaptando a los valores que le llegan, para que tengamos un gráfico que sea visible. Aquí lo que pasa es que lo hemos puesto con tanta resolución que realmente vemos muchos números, pero porque está de medio grado. Pero bueno, este es el resultado que veríamos al final de todo esto. Vamos a volver otra vez al boss-config para que lo veáis. Aquí estamos en task, pruebas, las dos anteriores, gráficos históricos, analog log, lo tengo aquí. Bien, pues es lo que os decía. Aquí he seleccionado la temperatura 1 para digamos, trazarla. Un intervalo de 300 segundos. Estos son segundos. Alguien se preguntará, ¿cómo sé yo que son segundos? ¿Por qué sabes que son segundos? Bueno, si tenéis alguna duda, al pulsar aquí ya te lo pone. Cuando yo pulso sobre aquí, tenemos siempre una ayuda contextual que pone intervalo en segundos. Por eso sé que son segundos, porque lo pone siempre la ayuda contextual. Aquí le ponemos también que borre los datos antiguos y cada cuántos días, cada 720. O sea, digamos que la base de datos no vaya engordando indefinidamente, porque si no llegaría un día que no habría servidor que pudiera soportarlo. Entonces, digamos que los datos más antiguos, que es de 720 días, lo borra. Y aquí tenemos dos valores que ya se han registrado. Es decir, aunque no hagamos entorno gráfico, aquí ya tendríamos los valores registrados, incluso podría exportarlo a Excel. O sea, supongamos que lo único que quiero realmente es hacer esto, o sea, tener un registro de datos y que no me interesa verlo gráficamente. Con esto ya valdría. Simplemente sacaría la información de aquí cuando me interesara sacarla. Claro, siempre de boss-config. Y aquí tenemos los valores. Aquí tenemos el valor el current value, 32, el último que se ha puesto, y aquí el promedio, etcétera, semanal, mensual. Todos estos valores los podemos utilizar en cualquier momento y en cualquier visualización dentro de ComfortClick. Bien, y luego la parte gráfica, pues la tenemos aquí. Que como podéis observar, no vemos absolutamente nada. Vemos un recuadro. Pero este recuadro es el recuadro de la parte, es el gráfico ese en sí. Es decir, aquí estaría lo de colección, lo que os comentaba antes, lo del color, etcétera. Aquí lo veis. Y bueno, y en torno del cliente, vamos aquí, gráfico analógico, pues aquí lo tenemos, ese gráfico. Bien, pues este es en cuanto al gráfico analógico. La otra versión que podéis hacer también, que es el counter log. El funcionamiento es básicamente lo mismo que este, es decir, no voy a repetir otra vez todo el funcionamiento porque es igual. Lo único que en este caso, en lugar del analog log, hemos escogido el counter log, porque lo que quiero es mostrar la evolución del consumo de una línea eléctrica, por ejemplo. Es lo mismo, en la parte gráfica tenemos lo de la colección, tenemos el color, tenemos que podemos poner varios. Lo único que el resultado es diferente. El resultado es un gráfico de barras donde podemos verlo por semanas, por meses, por años, por lo que sea. O sea, y aquí vemos la barra del consumo. Aquí ves abajo las horas entre el día 10 y el 11 de mayo, que lo veis aquí abajo.
10 de mayo, 11 de mayo, de 5 a 4 de la tarde. Estos son los registros que ha habido, digamos, de este consumo. Y esto, como os decía, dentro del propio cliente, cuando entráis, podéis seleccionar, verlo por días, por meses, o sea, por días, por semanas y por meses. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar al siguiente bloque de las escenas y programaciones horarias? Veo que hay dos manos levantadas. A ver, le he conectado el micrófono a Antonio y a José, que veo que tienen la mano levantada. A ver, una pregunta. Me pregunta David si es posible cambiar la vista por defecto de horas a días. Es que vista por defecto como tal no hay. O sea, lo que hace es que tú cuando entras seleccionas si lo quieres ver por horas o por días y así es como se queda. Es decir, esto lo podemos ver ahora en el client. Vamos a ver. El cliente de Comfort Click lo que tiene es eso, que si tú desde un usuario, por eso es interesante el tema de usuario, si tú desde un usuario has entrado, has dejado algo de una determinada manera, cuando ese mismo usuario vuelva a entrar al mismo sitio se lo va a encontrar tal como lo dejó. Ese es un poco el concepto de todo esto. A ver, un momento, aquí, esto es hecho aquí un zoom. Vamos a abrir otro entorno, para que lo veáis. Esto donde estoy entrando ahora es el showroom nuestro que tenemos aquí recién hecho. Aquí lo tenéis, por ejemplo, consumo de las tiras de LED de techo. Estos días, como podéis imaginar, tenemos pocas visitas, por no decir ninguna, en el showroom. Y entonces no hay mucho movimiento ni nada, ¿no? Pero bueno, para que lo veáis un poco cómo funciona. ¿Ves? Aquí aparece. Lo estáis viendo aquí abajo. Yo puedo seleccionar ver por horas, por días, por meses o por años. Es decir, si ahora vengo aquí, lo dejo en días, pues lo voy a ver por días. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. En cambio, por horas, dentro de un día, que es el día de hoy, no el día de ayer concretamente, pues solamente ha habido consumo a esta hora. Se encendió. Si fuera por años, pues lo veríamos por años, claro. Únicamente 2020, claro, el año anterior no, porque esto se ha puesto hace un par de semanas a funcionar. Este es el concepto. Digamos que uno entra y puede cambiar de vista, de una vista a otra vista, de una manera muy sencilla. Bien, otro tema que es importante porque se utiliza muchísimo, que son las escenas y las programaciones horarias. Es un tema sencillo, o sea, esto no es de lo más complicado que tiene, ni mucho menos, pero hay 3 o 4 cosas que hay que saber porque la gente suele tener dificultades con este tema. Bien, las escenas, pues lo que es una escena, lo que ya sabemos, ¿no? Le doy a un trigger o lo que sea y se envía toda una secuencia de comandos. Eso se llama scene, aquí este icono con las dos bombillitas. Vamos a ponerlo en modo presentación. Entonces, cuando lo abro, básicamente tengo dos sitios que tengo que tocar. Una son los triggers y otra son los settings, o sea, el add este de aquí, que es básicamente donde tengo que poner todos los data points que deberían o que pueden participar en esa escena. Bien, vamos a ver cómo va el desarrollo de esto entonces. Y quedaría así. Es decir, por un lado, tengo aquí un trigger, que un trigger es un data point, un valor, en este caso he vuelto a meter otra variable de estas internas, que hace que se dispare la escena. Y luego tengo aquí la escena en sí. O sea, aquí voy a hacer que participen dos valores de luminosidad y dos alturas de persianas. Entonces, dándole aquí add, puedo ir añadiendo uno y otro y otro y otro. Y aquí os fijáis en una cosa que pasa inadvertida muchas veces, pero que es muy importante, que es la template. Bien,
La template es la plantilla y eso tiene que ver no con la escena, sino con el propio data point. Quiere decir que este data point que pone valor R1C1, la template se ha definido como percent tanto por ciento. Bien, hasta ahí eso está claro. Pero ¿qué implicación tiene eso? Lo veremos ahora más adelante. Y luego puedo definir los valores. O sea, yo puedo aquí entrar ya, pues mira, la escena esta va a ser este valor al 10%, el otro al 30%, la presión está al 100% y la otra al 50%. Esto es lo que quiero hacer. O sea, en el config ya puedo definir cómo va a quedar la escena. Ahora vamos a la parte gráfica. La parte gráfica, dentro de cuando quiero añadir un objeto nuevo, pues le selecciono la escena, scene, y ya lo tengo aquí. Es decir, entonces me aparece ya en el cliente, me aparecerá un botón como este, que si pulso este botón, esto de aquí, la ruedecita durante un segundo o dos, ya me aparece la pantalla de configuración de escenas. Y ahora vamos a ver una cosa que tiene que ver con eso que os decía antes de las templates. Vamos aquí al cliente para poder verlo. Panel de escena, aquí. Aquí me aparece este control y aquí puedo entrar en la configuración de las escenas. Desde aquí podría darle al botón de ejecutar y la ejecuto. Entonces, el trigger ese que he puesto antes realmente no serviría para nada. Es decir, si puedo ejecutarle desde aquí, ¿para qué quiero el trigger? Bueno, el trigger es interesante porque muchas veces, o sea, la escena casi nadie va a venir a la pantalla a darle a ejecutar la escena. La gente o la va a ejecutar desde un botón de KNX o desde una programación horaria o como sea, o de un botón del comfort click mismo con una variable interna. Por eso hay que tener un trigger aparte de esto. Pero esta pantalla sí que viene bien para modificar los valores de la escena. O sea, que el propio usuario final en cualquier momento pueda modificar los valores. Fijaros una cosa, que tienen todos este valor deslizante menos 1, que es el valor ERC5, ER5C1. ¿Por qué no puedo modificar ese? Porque este tiene una template diferente a los demás. Ese es el problema que tiene. Es decir, ahora si volvemos aquí y vamos a buscar este, aquí donde está puesto, en devices, en KNX, digamos, iluminación regulable, vemos el valor R1C1, por ejemplo, y aquí en valores tiene una template que pone percent setPoint. SetPoint quiere decir que se puede modificar. En cambio, el C5, o sea, el R5 quiere decir, solo pone percent. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Por eso, aquí en el client, el R1 se puede modificar y el R5 no se puede modificar. Cuidado con esto porque la gente se vuelve loco con estas cosas. O sea, nadie cae en esos detalles y hay gente que, bueno, se vuelve loco porque realmente no saben por qué uno se puede modificar y el otro no, o por qué ninguno se le puede modificar. Y esto vale tanto para aquí como también para el programador horario. El programador horario, ahora lo veremos cuando lo haga, que le pasa exactamente lo mismo con ese valor. He dejado un poco este error, entre comillas, adrede para que lo veáis, porque es uno de los top 10 de consultas que tenemos con estos temas. Bien, pues ahora vamos ya al último punto de, por lo menos, de esta presentación, que serían las programaciones horarias. Programaciones horarias es otra función dentro de las tasks que funciona muy parecido a las escenas, es decir, y aquí lo único que hago, realmente es más fácil que las escenas, es que dentro de la parte de commands introduzco todos los data points que quiero utilizar. O sea, aquí básicamente lo que he hecho ha sido introducir más o menos los mismos que tenía antes, pero en los commands tengo tres opciones. Lo puedo introducir como function, fixed value o custom value. Function es, por ejemplo, ejecutar una escena, es una función que quiero realizar. Fixed value es yo tomo un data point y le digo que siempre me envíe un on, un off o un 40% o un 50% o lo que sea, un valor fijo. Y el custom value es cuando le dejo al usuario final la posibilidad de editar el valor a enviar esa hora. Claro, si selecciono custom value, tengo que asegurarme de que el data point que voy a poner es un set point, como he hecho antes con el otro. Porque si lo tengo simplemente en percentage, no me va a dejar hacerlo. Y ahora lo vais a ver que efectivamente pasa eso. Es decir, esa es quizás la única salvedad que tienes que tener en cuenta cuando haces un programa horario. Ahora lo veremos. El resultado sería este. Tengo varios comandos
he seleccionado lo mismo que para las escenas, básicamente, el R1, el R5 y la altura M2, de tal manera que la altura M2 va a ser siempre 75%, el R1 va a ser enviar siempre un 20% y el R5 ha quedado como válido porque va a ser el único que voy a permitir yo que en el entorno del cliente el cliente pueda modificar y poner qué valor quiere. Lo que ocurre que cuando ves que no me va a salir bien, porque como justamente este es el que tengo una template que no es editable, pues tampoco me va a dejar hacerlo. Pero bueno, esto puede pasar a vosotros y por eso quería que pasara aquí también en esta práctica. En la parte de abajo podemos poner ya, si queremos, ya unos valores predeterminados. O sea, podemos hacer ya los programadores horarios aquí. Los podemos hacer aquí, como os decía, o también podemos hacerlo ya en el cliente. Tenemos un icono parecido al de las escenas, también con la lucecita dentada que pulsamos y venimos a un entorno gráfico donde puedo hacer esas modificaciones. Y bien, hasta aquí toda esta parte que está en la presentación.